013 de abril del 02026. Al comenzar esta introducción de la reflexión como parte de esta entrega de la verdad, comienzo en esta mañana entregando que la forma esta de pensar y de entregar va en la continuidad con el desarrollo de la vida, y esto para mí me pasa que en esto mi total respeto. Veo a los seres humanos, a cada ser humano, y a través de, para un poco quizás también entregar con mucho respeto, humildad y total amor en esto del ser humano querer entender un extraterrestre o un ángel como una estructura de amor del Padre Celestial para distribución, para amor al ser humano, con conceptos y principios muy firmes. Estos son convicciones, no hay cuestionamiento, es una estructura de una conocimiento de estructura muy firme. Aquí no existe ningún cambio desde el nacimiento a la vida, son estructuras absolutas. Y con esto mi total respeto y humildad para poder explicar cómo estas motosierras, que son la misma sierra que descuartizan el cuerpo en el proceso del rito, para poder entender lo que ellos hacen. Cada vez que ellos pasan, van tomando esa energía y drenando esta energía de cuerpos que fueron dados y sacrificados como procesos a través de toda la historia de la humanidad. El sacrificio de cuerpos siempre ha sido desde el momento en que Satanás ya transgrede la humanidad y baja al planeta Tierra. El paraíso, el lugar maravilloso. Y con esto también me permito, en esta misma forma como el conocimiento y los canales que se van uniendo y viendo conocimiento, otras formas y expresiones en otros países están ampliando este conocimiento y haciendo sentir lo mismo que en estas reflexiones el Padre entrega por conocimiento para unir al ser humano en esta maravilla de volver a ser, volver el ser humano a poder comprender su razón, su vida, la maravilla del Padre Celestial y las creaciones. En esta gran maravilla, en esta introducción de la reflexión, Artemis y varios canales que están apareciendo en todo este pensar y razonar de situaciones históricas que van pasando en la humanidad y que muestran la maravilla de la creación. Uno de estos canales de un argentino habla muy bien explicando partes de la Biblia, como seguramente pudo haber recibido por medio de las reflexiones, ocupando siempre esta forma para poder explicar la maravilla de las creaciones. Y en el concepto mismo, los 04 astronautas que en esta maravilla de su cumplimiento ellos pudieron ver desde el alto y en su forma muy personal dar sus expresiones del sentir, de lo que ellos ven, y cómo llama la atención que uno de ellos dice, vieron la maravilla de ver el planeta Tierra cómo se sustenta por sí solo. La energía magnética, la ley de gravedad y el proceso maravilloso, que tan solo muestra eso un todopoderoso, un creador. Ya en el principio se hizo la luz y se hizo la tierra y la vida. Son procesos absolutos de esta gran maravilla para poder entender también el ser humano que todo lo que el Padre ha creado es por amor. Entonces será razón para el ser humano poder comprender que también en todas sus creaciones, dando en sí su mejor creación, todos sus hijos, ama a cada uno de sus hijos. Por supuesto, con mi total respeto y total responsabilidad, si todos los canales siguen en esta misma forma, la tarea la vamos a cumplir como el Padre Celestial así lo requiere. En esta gran verdad, mi total respeto. Y al comenzar esta reflexión, la maravilla y las cosas como el Padre las va guiando en su tiempo, en su espacio. Y vuelvo a decir, yo miro al ser humano con sus cualidades, con sus características, lo bello que el Padre ha puesto en cada uno de los seres humanos. No veo sus distorsiones o sus desafíos
o los procesos que todos tenemos que vivir para mejorar cada día como este proceso, como esta historia de la humanidad que permite al ser humano crecer, encontrar sus propias experiencias y a través del tiempo, en forma libre, desarrollar su vida, desarrollando sus principios, sus valores o su misma forma, libre de sus decisiones. Nadie obliga al ser humano a hacer tal cosa, solo las oscuridades atan al ser humano, y para eso también uno de esos objetivos claros para poder explicar con mi total humildad, porque la competencia no existe entre seres humanos. Este gran principio que el Padre me requiere muchas veces tener que explicarlo es la única forma, y en este concepto pensaba ayer en la reflexión, voy a explicar lo siguiente. Ningún ser humano es culpable de todas las atrocidades que pasan. Y me quedé pensando en esa conexión absoluta del Padre. Ningún ser humano es, y no es una frase para quedar bien frente a los seres humanos, o la forma de pensar, no, para nada. Porque mi forma de pensar va solamente en cumplimientos y responsabilidades. Ningún ser humano tiene la responsabilidad de todo lo que hoy sucede. Pero sí, aquellos que a través del tiempo, que en forma premeditada y con alevosía, las oscuridades reencarnadas tras proceso, pues los pactos satánicos se hicieron desde la caída de Satanás en la humanidad. El sacrificio de cuerpo fue hecho por las oscuridades. Es por eso que el ángel baja en el momento exacto y le dice a Abraham, no, Abraham, no tienes que hacer sacrificio de cuerpo de tu hijo. Y llegó el ángel en el momento preciso. Y en ese proceso se entiende que nunca hubo ningún proceso en el cual el Padre celestial y la creación del ser humano a través de las generaciones fuera a proceder del ser humano el sacrificio de cuerpos como muestra de amor. Eso no ha existido, no existe, y cada vez que se hizo, se vino y se instruyó de nuevo al ser humano que eso no se hace. En esta forma de su plena arrogancia y su testarudez de Satanás, años y años para poder seguir cometiendo y manipulando, seduciendo y transgrediendo y controlando la mente del ser humano sobre actos de oscuridad. Es por eso que por eso explico que no existe forma aceptada sobre el sacrificio del ser humano, siendo la mejor creación del Padre el ser humano. Y en todo este proceder de sacrificios, de violencia y la manipulación del control, las energías que el ser humano a veces dice, no sé por qué lo hice, algo hizo que lo hiciera. Y este proceso es absoluto de la verdad de la transgresión que Satanás ha cometido a la humanidad, con todas sus legiones y lamentablemente vulnerando muchos seres humanos y en la pérdida de este equilibrio, la arrogancia, la envidia, la codicia y todo este proceso. ¿Puedes cerrar la puerta, Pipe? Pipe, ¿puedes cerrar la puerta? Vuelvo en un instante. Y en esta gran verdad, mi total respeto, y lo digo con absoluta honestidad y humildad, anoche pensé, por tanta preocupación en todo lo que el Padre me requiere, esa es mi forma de pensar, cómo encontrar los mejores elementos para poder llevar adelante mejor y más rápido este proceso. Pero el Padre lo va guiando en su tiempo. Ningún ser humano tiene responsabilidad sobre todo lo que ellos han transgredido. Pero sí, por supuesto, si la repetición de actos del ser humano, sabiendo todo esto, lo sigue haciendo por codicias, por falsa competencia, falsa vanidad, en todo este proceso será cada uno responsable de los actos que traen en contra de su prójimo, de sus familias, el valor, el respeto, todo este proceder, porque el Padre en una escritura dice, ¿y dejará Dios de contender con el ser humano? No es una contienda, no es una pelea,
Es un proceso también de interpretación de las escrituras para poder entender que todo este proceso también ha sido muy duro, muy difícil, porque Satanás siempre usa la seducción, la degradación, y en esto la siguiente frase: si para poder escalar a lograr un interés una mujer o un hombre, para poder llegar a lo que quiere como un proceso, se tiene que prostituir con el jefe, se tiene que prostituir con tal persona, hombre o mujer, ¿será un proceso de equilibrio o no? Porque detrás de todo eso también hay un esposo, hay una pareja, hay un pololo, hay una familia, hay un legado generacional, hay un proceso de dignidad y de decencia. Entonces es fácil avalar a aquella mujer que se prostituyó con el jefe o con tal persona para poder lograr lo que ella quería, sabiendo que con eso está destruyendo una familia, está destruyendo también el concepto mismo del valor del ser humano en una seducción por un interés y una codicia, la codicia de la mala. Si se puede entender en todo esto, y para poder tener dinero, se va a mezclar también con un narcotraficante para poder irresponsablemente alejarse de sus deberes como ser humano, hombres y mujeres. El Padre Celestial trabaja, Jesucristo trabajó y trabaja, y yo también trabajo. Todo aquel que pone obstáculos para todo esto paga sus consecuencias, y así lo han hecho todo mi proceso a la humanidad. Por eso que cada uno de los momentos de grandes desafíos sobre esta forma, por difamaciones, injurias, calumnias, falsificaciones, ya los conozco al revés y al derecho. Ya nada me sorprende. Y en esto mi total carácter, honestidad absoluta sobre este proceso. En esta gran verdad mi respeto. Y vuelvo a decir, ningún ser humano a través de todas las generaciones es responsable, o es culpable de todo el daño que ha traído Satanás. Y lo digo con mi total, absoluta responsabilidad, honestidad. Es para el cielo. Y en mi total y humilde expresión es doloroso para mí ver las conductas y los comportamientos que ellos hacen, las oscuridades como logran seducir, ver pololos, familias en estas aplicaciones inclusive de YouTube demostrar mujeres infieles. Pero si la mujer es creada con la ternura, con el amor, con el apoyo, para que el hombre en sus capacidades y en esta maravilla de la naturaleza del hombre pueda, en amor, en respeto, valorar su mujer, su esposa, su señora, su polola, como quiera llamarlo el ser humano, y entender que ahí está el desarrollo, la felicidad, el equilibrio, su dignidad, su esencia y los desafíos que también eso trae en la vida del ser humano, tanto hombres y mujeres. Vuelvo a decir, no es culpable la humanidad, lamentablemente, de todo lo que Satanás ha logrado seducir. Tengo la responsabilidad de conocer al Padre Celestial, a Jesucristo, a Satanás, a la ramera serpiente, al diablo, a la dragona vieja, y todos los conceptos de larga cola negra que quiere aparentar ser como el Padre Celestial. En esta gran responsabilidad mi absoluta y total humildad. Porque en esta gran responsabilidad no estoy hablando que si el poste se pinta amarillo o se pinta azul, el poste de luz, a eso me refiero. O si el poste que va a comenzar un proceso de estructuras en un edificio tendrá que ser, no sé, dado vuelta hacia la derecha, hacia la izquierda. Es obvio y sabido según la estructura y el plano cómo esos van a ocupar las distintas formas. Me refiero que el conocimiento que el Padre Celestial así me requiere va en esta maravilla, y puedo decir, y me detengo entre comillas y entre paréntesis, me maravilla
con mi total absoluta honestidad, humildad en todos estos procesos repetidos, en grandes desafíos, me maravilla la inteligencia del Padre Celestial, porque en esta conexión puedo decir absolutamente, no tengo agendas, no tengo puntos para poder decir, y no lo digo por un concepto en lo más mínimo de competencias, porque desde muy pequeña no creo en competencias entre seres humanos. Esta gran verdad es mi gran esfuerzo objetivo, que el ser humano pueda recibir esta verdad y pueda sentir el amor del Padre en todas las formas. Y me maravilla porque puedo decir con toda esta humildad, honestidad, lealtad, convicción, respeto, honestidad total. Y todo el proceso vivido con grandes desafíos para poder entender lo que el Padre requería en su tiempo ya a la humanidad, en esta venida a la humanidad, y tomando cuerpo físico para que la humanidad también pueda comprender que siempre han estado protegidos y siempre van a estar protegidos por toda la eternidad. La maravilla de ver a la señora de Reed Wiseman, el comandante de la nave Orión Artemis, Expedición Artemis 02. Y su carita y su expresión, una mujer muy linda que murió bajo concepto de envidias. En los planos que el Padre ya está mostrando en la humanidad, en la existencia de otros planos como formas de vida, desarrollo y eternidad, son maravillosos. Y mi total, absoluta humildad, vuelvo a decirlo y confirmarlo, me maravilla toda la inteligencia, porque en esta gran responsabilidad buscar segundo a segundo cómo poder expandir este conocimiento para que el ser humano pueda sentir paz y en los momentos difíciles pueda entenderlo, pero también mucho ataque, toda mi vida oscuro y hasta con mis propios hijos. Por eso que tomar todo el equilibrio, cumpliendo hasta la protección en el silencio, como el Espíritu de Dios en este himno de la iglesia mormona y el coro del tabernáculo mormón, donde conecto absolutamente y 100% Blessing Silence. Son conceptos de frecuencia sobre la música y sobre la maravilla de las capacidades del ser humano en todas las expresiones. No es mejor la música que aquel hombre y mujer que todos los días va con esfuerzo para poder cuidar de su familia y de tantas formas de expresión. No es más importante, todo es importante para el Padre Celestial, porque su mejor creación, el ser humano, en esta gran verdad hasta manipula las frecuencias de cada canción, de las cuales yo requiero sobre entregar mensajes por amor. Yo no hago competencias con nadie. Para poder explicar, ningún ser humano es culpable de todo lo que sucede. Quizás poder explicar el dolor que se siente en el alma, porque el Espíritu del Padre siente todo, ve todo, lo entiende todo, lo sufre, lo he sufrido, lo he vivido, lo he experimentado. Y quizás lo explicaré de esta forma. En esta gran verdad quisiera que todo ser humano pueda tener una sonrisa en su cara. Quizás esa es la forma que pueda entenderme mejor mi absoluta y a total autenticidad. Mi boca transgredida por muchos en esta forma para poder explicar la verdad, no por forma de victimización. Vuelvo a decir, yo nunca me he victimizado ni nunca me victimizaré. Nunca. En esta gran verdad, vuelvo a decir, el ser humano no es culpable y quizás alguien pueda entender el dolor que yo siento en el alma de ver cuántos errores comete el ser humano por la seducción, por la manipulación, por la murmuración. Y en esto quisiera recordar y mostrar también en un gran concepto ayer, Music and Spoken Word, una producción de la iglesia mormona, música espiritual entregada cada día o cada semana, muestra en un concepto de
algunos himnos, parte casi al final, donde el relator muestra una actuación sobre el proceso a través de la humanidad, cuando Moisés y ciertos personajes bíblicos guiados e inspirados por el Padre a través de la historia de la humanidad fueron perseguidos antes. David, muy perseguido, y se hizo la murmuración como un proceso del desarrollo del ser humano, lo que Satanás ha ido manipulando siempre: difamación, injurias y calumnias, para murmurar sobre un concepto de aquellas entidades que no tienen inteligencia ni cuerpo para poder validar sus actos más bajos de transgresión al cuerpo, al valor del ser humano y toda esta expresión. Y en el proceder de esta grabación, ayer, día domingo, 12 de abril del 2026, Music and Spoken Word lo muestra actuándolo como un proceso de cómo se murmuró mucho de todos estos profetas, pero en el proceso del tiempo al final lo terminaron entendiendo. Porque paso a paso el Padre fue guiando para poder entender cómo Satanás siempre lo primero que hace es la murmuración para poder tapar su propio desequilibrio, y va trayendo miles de divisiones, caos y distorsión a la vida del ser humano. Cada uno de estos personajes bíblicos inspirados a través de la historia y cuántos seres humanos también a través del tiempo han hecho grandes esfuerzos, han sido perseguidos, hostigados, manipulados, ensuciados su reputación y concepto, porque ellos llevan adelante y han cumplido tantos procesos, todos, hasta estos grandes inventores, también inspirados por el Padre en sus grandes capacidades, como fueron perseguidos, transgredidos, hasta inclusive muchos de ellos haberles quitado la vida, también por extremas codicias, envidias o dineros o corrupciones. Esos procesos siempre se viven, y quienes crecen más sabiamente son aquellos que no lo viven, pero también se sufre mucho, y en esto tomo todos los conceptos para poder entender cuánta murmuración tuvo Jesucristo, cuánto fue perseguido, y en mi proceso desde mis 0,3 años. Esta gran maravilla del Padre para poder mostrar, vuelvo a decir, la humanidad no es culpable de todo lo que ellos han hecho, y sí lo han hecho a plena transgresión a través de 0 millones y 0 millones de siglos que son la historia de la humanidad. Y siempre presente el Padre Celestial, dándole tiempo al ser humano para que pueda comprender, madurar, pensar, meditar, reflexionar sobre la maravilla del silencio que estos 04 astronautas pudieron ver arriba en la luna, poder mirar la Tierra en unos perfectos colores, en azul y blanco, como un concepto de la Tierra, y la maravilla también que son todas estas estructuras que permiten equilibrio de la maravilla, de la mejor expresión de la creación. ¿Cuántos seres humanos somos en el planeta Tierra? Y aún queda espacio para que el ser humano pueda seguir creciendo. Nadie puede negar la maravilla de la creación del Todopoderoso, el Padre Celestial. En esto, mi total humildad, vuelvo a decir, para poder explicar, solo ellos han traído en todas estas difamaciones, murmuraciones, donde el ser humano pierde tiempo, porque sería un poco más fácil si el ser humano pudiera escuchar atentamente, pudiera pensar en su propia vida, ni siquiera escuchar quizá a otro conocimientos o formas, sino que pensar en su propia alma, en su propio pensar, en su propio espacio, en su propia pausa. La maravilla, pero también cómo Satanás ha ido destruyendo todo esto. Satanás me dice en un tiempo, bueno, quiere ser el sacrificio, y me mira y se ríe. Burlescamente, yo lo miro en mi total y absoluta transparencia. Al segundo día de conocer a Satanás, su cuerpo adelante del mío caminando por la calle y yo un poco atrás,
Mira y se da vuelta hacia el costado derecho con su cabeza y me dice: la arquitecta. El proceder de la voz fue un cambio gutural sobre su voz, de lo cual digo con mi absoluta honestidad: mi total respeto, responsabilidad sobre esta verdad, aquella que viene a tomar el proceso de la vida, transgrediendo todos los elementos y hasta el valor mismo de la mujer en todas sus distorsionadas conductas y proceder. De respeto, nada. En esta gran verdad, nadie es responsable y ellos se han ido reencarnando a través de todos los millones de años de las civilizaciones y los procesos absolutos de generaciones en generaciones. Solo puedo decir y vuelvo a decir con mi total responsabilidad y mi total absoluta honestidad: esto lo guía el Padre Celestial. Yo no he estudiado teología, yo no he estudiado psicología, yo no he estudiado ingeniería, no he estudiado arquitectura. Y quisiera agradecer en este concepto para agregar el égido, que es una medida sobre estructuras, sobre procesos bíblicos, sobre los égidos, que son estructuras como aquellos que vienen, ángeles, estructuras sobre procesos espirituales del conocimiento para poder entender. Y que durante los 07 veces que he leído la Biblia y estudiado, esa parte siempre me llamaba la atención, porque hay un proceso estructural, inclusive de velos con colores muy específicos sobre estructuras y formas de plataformas. Me comprometo con toda mi responsabilidad para, por supuesto, continuar en este proceso, la interpretación y los conceptos que lleva adelante el Padre en esta maravillosa conexión con mi absoluta y total humildad. La maravilla de la creación, la maravilla del conocimiento, la maravilla de la inteligencia del Padre Celestial y su amor incondicional a cada uno de sus hijos. Y mi total honestidad sobre todos mis procesos. Es por eso que toda esta observación que el Padre requiere sobre esta estructura, tomando el cuerpo físico, su unigénita, como forma de valor al hombre y la mujer, vuelvo a decir, mi forma personal, Adán y Eva nunca cometieron ningún pecado. En este proceder donde Satanás da la vuelta guturalmente sobre su cabeza en el costado derecho del hombro derecho y me dice: la arquitecta. Cambia su voz en un concepto muy: pero si el arquitecto construye, no destruye. La arquitecta es una narcotraficante, una sicaria, consumo de drogas extremas, todas las drogas, prostitución, alcoholismo extremo, consecuencias sobre todas estas prostituciones y prácticas sobre todas estas degradaciones, bolsas de colostomía, colostomy bags, incontinencia urinaria, SIDA, 202 tipos de cáncer, pérdida de conceptos de memoria y desestructura sobre todo el proceder, así también el diablo y Satanás, los 03, SIDA. Continuando las expresiones de meteorólogo, de este deportista y de esta otra expresión, bueno, en el mismo orden: narcotraficantes, sectas satánicas, práctica de sacrificios, extorsiones, sobornos, prostitución, ambigüedades sexuales y redes, por supuesto, de comportamientos promiscuos sobre la sexualidad. Y en forma de mayor investigación, que estos procesos se están uniendo: pedofilias, consumo de sangres, como dice en esta gran capacidad en el estudio de Epstein. No recuerdo el nombre de este canal, pero es un joven que ha dado una gran, en este canal, una gran expresión sobre la investigación de Epstein, la pedofilia, comer carne humana y de niños, sacrificios de niños,
prostitución, todas estas redes oscuras que al hablar después desaparecen o son asesinados, donde todo esto es una red de crimen organizado para que nunca o difícilmente pueda llegar todos estos procesos. Consumen sangre humana. Los bancos de sangre, incluidos sobre estos procesos de sistemas de salud. Existen hospitales específicos donde se acumula la sangre, o son bancos de sangre donde eso, gran parte, son también corrupciones, y esa sangre llegan a todas estas expresiones. Vampiros. Y puedo testificar sobre esta degradación de vampiros: Satanás, la ramera kármica y el diablo, absolutamente en mi total responsabilidad. Ellos son entidades de oscuridad, vampiros. Comen carne humana y, por supuesto, sangre humana. En esta gran verdad, entonces vuelvo a hacer la pregunta por 06ª vez. ¿Es la humanidad culpable de todo? Mi total respeto y responsabilidad en esta gran pregunta. No, no lo es. Y es necesario que la humanidad comprenda pueda recibir, pueda pensar en esta forma maravillosa del conocimiento del Padre Celestial, cómo mejora en su paz, en pensar, en no decidir apresuradamente, poder conversar en distintos desarrollos, y en esto mi total respeto, en trabajos laborales durante las horas de colación, y conversar, o quizás en los mismos procesos de estas empresas para tener mayor productividad. Porque cuando existe la envidia, ¿qué productividad hay? Cuando existe la distorsión sobre hombres y mujeres mezclándose con el jefe o la jefa, mezclándose con el empleado para poder darle un mayor concepto y subir al otro cuando el otro ha hecho su proceso absoluto en su total, absoluta capacidad. Sintiendo la degradación, empiezan miles de conceptos mentales en el desequilibrio del ser humano, donde es apto que lo pueda pensar. No debería ser, pero sí lo puede hacer. La distorsión que Satanás ha traído sobre todo esto es un concepto universal de conocimiento, inteligencia, de desarrollo de la vida del ser humano. Vuelvo a decirlo, me maravilla lo que el Padre conecta conmigo. Mi total, absoluta humildad, mi respeto a toda forma de desarrollo, instituciones y capacidades, porque el Padre lo dice: cuando la sabiduría acalla la voz del erudito, y el erudito no por un concepto de degradación sobre su grandes capacidad y conocimiento, sino que por un concepto de arrogancia, de querer sentirse mejor que el otro. Si entre todos podemos comprender, padres enseñan una vez a la semana, se unen con sus hijos, chiquitos, pequeñitos o ya adolescentes, y en 0 media hora se juntan y conversan sobre un principio, un valor, el amor, el abrazo, algo preparado por la mamá, por la madre, para poder ser un refrigerio, llamado así también como un concepto que aprendí en la iglesia mormona. Y compartir un principio fortalecerá a ese niño que en tanto bullying o todos los demás siendo partes de drogas, de alcoholes, para ir lentamente entre todos entendiendo este gran proceder de esta creación, lo que hicieron estos 04 astronautas en este viaje, donde es un concepto histórico donde el ser humano ha llegado más lejos sobre estos espacios y distancias de la maravilla del universo. La creación absoluta nadie puede negar. En esta maravilla, la evolución del ser humano y el conocimiento de la existencia de un todopoderoso que tengo con toda mi responsabilidad y humildad conocerlo. En esta gran verdad, mi total respeto. No es el ser humano culpable de todo lo que sucede. Y con esto, la total responsabilidad que significa en paz y en tranquilidad, uno
tras otro. Aquí no hay competencias, vuelvo a decir, a mis 06 años. Josefina y sus hijas decían, ¿y con quién vas a competir? Pero si hay que competir, ¿con quién vas a competir tú? Y en mi total 06 años respondo, con una seguridad que hoy recuerdo perfectamente. Mi competencia es personal conmigo misma, para ser cada día mejor ser humano. Ellas agrupándose y riéndose, sus expresiones sobre su forma de pensar, porque ya la transgresión estaba dentro de todo este proceder. Recordar que a los 03 años comienza este gran proceso de la humanidad con el pacto satánico de esta gran profecía, que el Padre, en su amor infinito, equilibrante, su mejor creación, el hombre y la mujer, envía al unigénito y envía también el proceso de la continuidad sobre toda energía, sobre todo concepto de conocimiento, la maravilla de la eternidad, la resurrección y la resurrección también, para que el ser humano comprenda o reciba que nunca está solo, que siempre hay un proceder, que el Padre ya tiene esa cartita bajo la manga para poder proteger a todos sus hijos, dándole equilibrio sobre todas las oscuridades, ganando en este concepto, entre comillas, el proceder de la vida y la eternidad del ser humano. En esta gran verdad, mi total respeto. No es culpable el ser humano de todo lo que Satanás y sus redes y corrupciones a través de toda la historia de la humanidad, incluyendo la Biblia desde principio a fin y desde el principio de la historia de la humanidad, la creación, las creaciones y la vida, del gran amor que el Padre Celestial tiene a todos sus hijos. Todos estaban arriba. Por eso que para mí es fácil poder conocer un ser humano y preguntarle su nombre, porque el concepto sobre esa forma está también en el mismo testimonio de la energía y la verdad del Padre Celestial. Y aún así sentir las energías que por muchos años miraba y sabía sin hablar de esa persona para poder explicar quién es el Padre Celestial. Yo solo soy la hija, mostrando a la mujer como creación de su hija y al hombre en Jesucristo como la expresión misma también, 2 veces la expresión del Espíritu Santo a través de la historia de la humanidad. La presencia del Padre hecho dentro del cuerpo del hombre, hijo, y de la mujer, hija del Padre Celestial. Porque no se puede hacer mayor expresión, porque ya Satanás podía transgredir todos estos procesos, cada forma, cada estructura única, y en la diversidad, todas las diversidades de cada una de formas y estructuras o formas de desarrollo del ser humano, para poder entender el orden que el Padre entabla desde siempre a la humanidad. En esta gran verdad, los que son responsables de todas estas transgresiones, infamias, injurias, y esta grabación de Music and Spoken Word en el coro del tabernáculo como expresiones semanales o diarias, ayer, la murmuración. Pero al final, cuando la verdad ya se sale a la luz como un proceso total, porque Satanás siempre tira hacia abajo, mintiendo, usando la oscuridad, la difamación, la distorsión de energía, las divisiones, los caos, las guerras, de su plena extrema codicia, envidia, de algo que ellos nunca quisieron cumplir, sus responsabilidades. Lo puedo asegurar, a través de todas las generaciones y a través de todas las civilizaciones. Nunca quisieron responder en responsabilidad, que hasta ahora lo siguen haciendo. En esta gran verdad, poder comprender eso y mejor pensar el ser humano sobre sus decisiones, volver a ser seres humanos, es esta maravilla que el Padre lo va guiando a pesar de todas las explosiones de guerras y formas distintas en todo el mundo. Pero el Padre Celestial no destruye, sigue entregando su conocimiento, porque ya sabiendo todo el daño, los 2/3 de todo el planeta Tierra en habitantes están lamentablemente transgredidos por las oscuridades. Y al Padre Celestial le duele
su preocupación sobre todos estos grandes procederes, pero sí ve todas estas maravillas de seres humanos que en capacidades se van uniendo y estas grandes misiones históricas sobre el proceder y los desarrollos. Ojalá que todas esas instituciones sigan siendo eso mismo, el logro, el objetivo, el trabajo y los desafíos personales del ser humano, y aquellas formas un poquito corruptas, corregirlas para no volver a repetirlas y formar mayores redes de unión y de equipos muy bien logrados sobre capacidades donde cada enfoque de cada uno sea una sola expresión, para que no exista el roce entre unos y otros de aquel que tiene que hacer el 01 y el otro tiene que hacer el 01. No, uno hace el 01 y el otro hace el 02, logrando entender que al final del 010 es el logro del objetivo, cada uno hace su proceso, no hay roces, no hay envidias, no hay codicia. Esta gran verdad, yo soy guiada por el Padre Celestial. Toda esta larga cola negra es solo transgresión en las partes de mi cuerpo, chip puestos en mi cabeza, transgresiones y cortes con motosierra las partes de mi cuerpo sacrificado por ritos satánicos para obtención de la sangre, obtención del alma, que eso es imposible. Por eso fui sellada por el apóstol mormón 1997, abril. El proceso 03 años, la Trinidad, al año 2000, la llegada de Satanás en mi gran profecía, donde hubo ningún elemento, ninguno, de protección sobre aquellas formas que ya sobre padres originales y abuelitos originales iban a proteger este proceso, visitados por el arcángel Miguel a mis padres de este gran proceso, ambos diplomáticos. Mis padres fueron asesinados por proceso de mi profecía y mis abuelitos murieron por procesos de brujerías, por acto de profecía. Y quedó mi vida al total exposición de cualquier situación en este gran proceso donde todos esos elementos debían haber estado protegidos. Ambas formas fueron perseguidas por mi cumplimiento a la humanidad. Por lo tanto, queda por razón y lógica que quien tomaba la responsabilidad de mis cuidados y cumplimiento a la humanidad también lo transgredió. Y no tan solo lo transgredió, sino que más encima utilizó todo ese gran esfuerzo de lo que se sabía yo vengo a cumplir para ser usado en todas estas mentiras. Nunca hubo protección, nada de eso. Al concluir esta introducción, mis padres murieron en un auto diplomático donde yo estaba al medio en el asiento trasero. A mis 01 año y tanto 02 años, la emboscada sobre actos de corrupciones, ambos diplomáticos, haber negado algo en un concepto de decisión y en total forma quien yo soy, a qué vengo. No fallecí, era pequeña, pero mis dos padres fallecieron en esa emboscada por el proceso de mi cumplimiento y luego mis abuelitos por proceso de brujerías. Recuerdo muy bien que ese acto donde recuerdo el color amarillo sobre las balas, porque esta estructura viene en total concepto y energía del conocimiento por protección a este gran cumplimiento. A mis 02 años, en Ñuble, Josefina prende una enceradora y tenía una luz visual amarilla. Entonces me asusto, me queda mirando y burlescamente me dice, ¿te da miedo? Yo como niña recuerdo perfectamente y me quedo en silencio. La muestra total de mi mente donde querían borrar todos los conceptos para no entender, pero ella burlándose ya, en vez de abrazar a un niño y decirle, no tengas miedo, es solamente
una enceradora o un elemento que se usa de tal y tal forma, lo que hace cualquier padre. Bueno, todo esto es una gran verdad para agregar elementos absolutos sobre mis orígenes y mi forma en desarrollo. Lo demás se da por añadidura, conocimientos que se unen sobre esto y la transgresión de este gran proceso maravilloso. Mi cumplimiento, misión, mi total humildad, respeto, responsabilidad y la mente del ser humano sacando conclusiones sobre este gran transgresión, cumplimiento, y como aún así, en todo lo que se corrompió, se usó, se robó, se profanó, se drenó, se sigue drenando sobre el sacrificio de las partes de mi cuerpo para querer lograr mi muerte y así nunca más se supiera nada, aquí estoy. Porque el Padre requiere todavía un proceso a la humanidad, ver estas maravillas de los grandes avances del ser humano, sus capacidades cuando se une por amor, no en envidias, no en roces, cada uno hace un proceso distinto para que eso se evite en los desarrollos, y la mujer se desarrolla sobre capacidades, sobre el cuidado de su cuerpo, su ropa, para no provocar todo esto. Mujeres infieles, YouTube. ¿Será que todos estos procederes vienen por distorsión de toda esta energía, formas y transgresión, seducciones o formas de malos comportamientos que Satanás trajo a la vida como una manipulación de control mental y de un poder falso para transgredir hombres y mujeres? ¿Será que este conocimiento que yo estoy entregando es un conocimiento plenamente religioso o es un concepto que toma la mirada amplia de la historia, de la vida, los desarrollos de la evolución y la maravilla de la vida, el don de la vida? Porque si el ser humano piensa, mi vida, mi cuerpo, hago lo que quiero, pero es que la vida es un don. ¿Y por qué? Porque estos 4 astronautas vieron la creación y pudieron ver la expresión de Dios, del Padre Celestial, en el alto, muy alto, en el cielo, y Jesucristo como co-ayudador, un Dios en su perfección, protegiendo todos los procesos, organizando todas estas estructuras en esta gran maravilla. En esta reflexión, mi total respeto por 0.000 vez. La humanidad no es responsable de todo lo que pasa. Y ya la mente del ser humano debe pensar todo aquello que distorsiona quiénes son aquellos quienes hacen todo esto. ¿Tendrá la valentía cada ser humano para poder en paz y en tranquilidad y en prudencia poder tomar todos estos elementos y decir, sí, a mí me pasó esto, sí, a mí me hicieron esto otro? Bueno, ese concepto ayuda hoy por el buen uso de la tecnología, unir y encontrar muy rápido las consecuencias que ellos deben pagar por transgredir la historia, el valor, la paz, la inteligencia, el amor del Padre Celestial y su inteligencia a la humanidad. En esta introducción, mi total respeto, sellándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer, punto 01, mirando las capacidades de los canales en YouTube, hace 0.1 día, hoy 0.2, en el total quizás 0.3, Israel, un ataque sistemático del grupo terrorista Hezbollah, donde cada estructura y edificios son destruidos por estos misiles. ¿Dónde está Israel? En Europa. Durante estos 0.3 días he recibido un ataque y lo he explicado, y las reflexiones están en el costado derecho de mi cerebro, parte posterior de mi cerebro, donde este es un dolor punzante atacante, muy distorsionador, que no deja dormir, pero que son ataques de brujerías, incendios, velas, transgresiones, corrupciones. E Israel recibe este ataque durante estos 0.3 días. No irá de acuerdo a la representación de mi cuerpo desde el alto, muy alto, protegiendo esta gran nave, este cohete maravilloso de la NASA, sobre los procederes de bajar y mostrar también Jaime Maussan. Y se observó sobre todas estas grabaciones ovnis durante todo el proceso de las grabaciones de esta nave
al ir a la luna. Pasó por detrás. Ovnis no son basuras. Y acaba de pasar Satanás robando, porque eso es lo que ellos hacen, no trabajan a nadie. Su falsedad es inminente. Ovnis, energías en el firmamento, en el universo, mostrando también la maravilla de la capacidad y la tecnología que logra detectar en mejor forma en esta gran capacidad para poder mostrar todas estas maravillas o verdades a la humanidad. Siempre protegidos, seres humanos. El Padre nunca los ha dejado solo. La maravilla de conocerlo es una estructura de amor, es la luz absoluta como proceso de mi vida y llegada a la humanidad en esta conexión profecía-cumplimiento. Soy guiada por el Padre Celestial y Jesucristo, mi super hermano. Y si Jesucristo me dice, hola super Vivi, super hermana, será un concepto para poder entender esta maravilla del conocimiento. La maravilla del conocimiento. En esta gran verdad lo lamento, Israel y este ataque destructor, pero si el Padre creó cada cosa para que el ser humano construya, no destruya, Satanás más. Y al continuar en esta forma, en este primer punto, Israel, mi cuerpo, velas, procesos de oscuridad, porque ellos saben que la única forma de exterminar demonios, lo lamento decir, es en lo mismo que ellos destruyen, en el fuego. Así se acaba su entidad de oscuridades y todo acto de entidades de oscuridad en sus cuerpos por transgresión de conciencia y alma. Y las consecuencias devastadoras como asesinos, criminales, delitos en todas las formas y degradaciones sobre su propia estructura. En esta forma continúo durante las 0:16 horas que ayer miraba todos estos conceptos en plena tranquilidad y vuelvo a tomar las expresiones de la música, me cambia el audio en forma repentina de aquel que ya, camino del elegido, lo encontró en Tú tenías razón, que ese video desapareció del historial de este canal en YouTube y muestra claramente solo una alita de ángel y la otra no la tiene. La consecuencia o el pensar del ser humano se podrá entender sobre esta misma forma y lo hace responsable de estos sonidos hechos distorsionando el audio como un proceso para poder manipular y controlar, y aquel que controla y manipula son sectas, oscuridades, crimen organizado y transgresión sobre el sistema internet de quienes tienen acceso por redes y corrupciones. En esta gran verdad confirmo también sobre ese gran proceso. Hoy a las 03:30 de la madrugada me despierto con mi ropa de dormir absolutamente mojada, velas, procesos de drenar energía en el cuerpo. Siguiente, mientras hoy de nuevo voy a tomar la playlist de Metal Lover de Lady Gaga, corro mi dedo de nuevo hacia la expresión donde pienso aparece Lady Gaga y la mujer que se coloca atrás de su espalda. Pues esta ya es 07ª vez que sin mirar, porque no sé cuál es la frecuencia y lo puedo absolutamente firmar y confirmar que estoy diciendo honestamente una verdad. Aparece Lady Gaga levantando su ropa para mostrar en su expresión, con todo su gran amor y capacidad, esta mujer que se coloca atrás de su espalda. La kármica, la ramera que se asienta en las aguas, aquella que ejerce procesos de prostitución para poder escalar sobre la codicia desmedida, transgrediendo muchos hombres y todos estos hombres con familias
con ambigüedades sexuales, distorsionando el equilibrio a sus familias, el ejemplo a sus hijos y el valor como hombres. Todos ellos iguales. Todos con quien la kármica se ha mezclado sexualmente, promiscuamente, son redes de corrupciones. Todos. Y en ese proceso, la mano de nuevo. La mano. La transgresión de mi mano, el control, el audio y todo proceso de frecuencias sobre la música donde me cambia rápidamente algo que yo no he digitalizado ni tomado con mi dedo para cambiarme toda aplicación. Digitalmente nadie puede mover algo si la mano o un dedo hace ese proceso. Yo no lo hago, me lo hacen solo. Hoy se vuelve a confirmar por 07ª vez en la misma frecuencia de donde aparece la grabación Metal Lover, Lady Gaga, la ramera kármica, la serpiente, la difamadora, la injuriadora, etcétera, etcétera, etcétera. En esta gran verdad, ya por segunda vez confirmado, no hay nada más que el proceso que viene criminal y en la transgresión de redes de YouTube sobre mascotas, el respeto. Porque si una mentira quiere taparse con otra mentira, ejerciendo procederes por dinero del narcotráfico para tapar sus propias transgresiones, el acto sexual como rito por transgresión generacional de este narcotraficante en Estados Unidos, de un proceder de desarrollo en la meteorología, junto a la ramera kármica y a la hija menor de edad, es la transgresión generacional para tener poder sobre el Tusi, arcángel, un satánico, práctica de dar su alma para tener poder sobre el dinero y la fama, Eladio, Gueto y Ali DJ. Todos los elementos en la interpretación también de todo este proceso que el Padre requiere para entregar la verdad, y el ser humano pueda comprender cada elemento, investigarlo, estudiarlo y encontrar también su propia confirmación. En este proceso, ese acto se hizo con una menor de edad, donde esa menor de edad transgeneracionalmente transgrede los procesos generacionales del respeto y el desarrollo del ser humano sobre actos de corrupciones, sectas, ritos y profanación de la vida del ser humano. Hoy en día esa niña es una prostituta de redes de narcotraficantes y el hijo un narcotraficante y un proceso lamentable de extorsionador, sobornador sobre procesos de corrupción, lo que es la kármica. En esta gran verdad, mi total respeto en los elementos que se usaron ayer para poder explicar. A las 04 de la tarde, estando yo en mi dormitorio, donde sigo los procesos de estudio de las capacidades de energías del tarot y distintas expresiones sobre esta gran responsabilidad, siento que en la cocina alguien toma algo y lo tira con fuerza, sintiendo un sonido muy fuerte. Sabía que la puerta estaba cerrada y mi hijo no estaba. Me quedé un rato pensando para poder provocar mejor tranquilidad sobre la energía. Fue un estruendo. Cuando vuelvo a la cocina, tengo una olla a presión maravillosa que compré con mi hijo hace 3 años atrás. Esta olla fue comprada por internet y llegó por medio de internet. Esta olla fue clonada por esta kármica, voy a decir el nombre, por esta kármica, y lo usaron como procesos de oscuridad, como un acto de odios, iras, y rompieron la parte de la tapa de la olla donde el botón que da las diferentes opciones
para el paso de la presión del vapor, se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo? Si la tapa estaba puesta en la parte que toca la muralla, era imposible que se cayera. Porque si hubiera estado en el costado o yo lo hubiera dejado en mal lugar, es absolutamente entendible que podría haberse caído, pero no. La cocina tiene 0,4 platos, 2 superiores y 2 inferiores. La olla estaba en el costado izquierdo, derecho, superior, tocando la pared. ¿Cómo voló esa tapa? Las muestras de la verdad, la oscuridad es las tinieblas, como dice el presidente Biden, Joe Biden, clones, parásitos without bones, tinieblas, vampiros, degradación de seres humanos, transgresión sobre actos de prácticas de oscuridad, control, tinieblas, invisibilidad. Todos estos actos paranormales como procesos de oscuridad, miles de expresiones en todo el mundo y a través de toda la historia de la humanidad. Actos de oscuridad, Satanás y sus redes, corrupciones, cultos satánicos, brujerías, maldiciones, etc. Me rompió el botón. ¿Cómo? Fácil. Ella también se compró una de esas ollas o sacó las fotos sobre esto. Todo lo transgreden por internet. Mi expareja Alejandra, el sótano, y no tenía las llaves, ni mi celular, ni mi billetera. Es esa la forma en que Satanás y las consecuencias no tan solo son para quien se lo hizo, sino que degradan la energía que cada ser humano en este todopoderoso, maravilloso que ha creado toda la vida y toda la existencia del ser humano. Ellos lo transgreden a la destrucción, la arquitecta, la que en vez de construir, destruye. Satanás más, pegada a Satanás desde la parte del cuerpo donde en sí, ya el dar el alma a Satanás, toma proceder de control, no conciencia, irresponsabilidades y solo poder, y poder codicia de la mala. En esta forma también mi total respeto. En otro concepto, sigo, tarot, camino y vida. Una expresión de esta gran tarotista dice, quiere viralizar y publicar fotos de usted saliendo de un hotel. Maravilloso, hágalo porque tengo publicidad gratis. Recuerdo y le comentaba a mi hijo que la última vez algunas veces, creo que han sido 0 o 3 veces que he ido a un hotel cuando mis niños eran pequeñitos y fuimos al sur. Estuve en el hotel de Pucón, maravilloso, en Puerto Varas, cuando mis niños eran pequeños en un viaje de descanso. Y luego en Estados Unidos, cuando el papá de los niños, con su maravillosa señora hoy, en ese proceder del tiempo, cuando mis hijos eran chiquititos, en abril, en el año 1997, desde enero hasta febrero hasta marzo, 0,2 meses, sí, el papá de los chicos hizo un internship como una práctica en Estados Unidos y al llegar a Texas, después de viajar 12 horas incansable, yo en una van y mis niños atrás, pasamos a un hotel en la noche porque ya era hora, no podíamos seguir descansar. Esa fue la 02ª o 03ª vez que he ido a un hotel. Desde ahí, nunca más. Entonces, con mucho respeto y una forma de humor, estoy esperando esas fotos de la manipulación y la forma que ella hace.
Porque si las fotos pueden ser trucadas, bueno, un experto y un perito puede dilucidar perfectamente en una foto que eso es falso. Entonces, esta manipulación de creerse en toda esta transgresión de la ramera que se asienta en las aguas, mi cuerpo, mi mano y toda la transgresión de las partes del cuerpo, mi mente, Ship Hotel, FKA Twix, y el ojo transgredido y la mano, extendiéndola, son una forma también de la capacidad en el desarrollo de la música, de toda esta expresión. Entonces, con mucho respeto y para descansar sobre este proceso, de esta reflexión con tanto expresión, las estoy esperando. Si no la hace, mostrará su mentira. Y si la hace, se une al gran listado de delitos, de difamaciones, injurias y calumnias junto a la dragona vieja del proceso de mi gran cumplimiento y todos los delitos que ellos han cometido para agregar en un proceso donde ya la sentencia es irreversible. Transgredir la energía del Padre Celestial sobre esta gran responsabilidad del conocimiento, el apoyo, el cuidado, la protección, el orden, sobre desarrollos del ser humano, sobre grandes capacidades, conocimiento, evolución de la historia, desarrollo del universo y el proceso maravilloso a plena libertad del ser humano, quizás se podrá explicar, lo podré explicar, y en el respeto de cada uno, su propia reflexión o pensar. Las consecuencias y sentencias sobre ellos vienen, tanto personal como consecuencia, como los procesos de desarrollo y paz del ser humano en todas las capacidades. En esta gran verdad, mi total respeto. Las estoy esperando. Vamos, Kármica. Estoy esperando las fotos. Y si no las haces, será otra muestra también de toda la larga cola negra de falsedades y transgresiones. ¿A quién? No a mí, aunque sí es también a mí, pero es a la humanidad, porque esta energía representa la maravilla del amor del Padre en la distribución, en la paz, en el amor y la evolución del ser humano. Qué maravilla poder entender lo constructivo a lo no arquitectónicamente destructivo. En este proceso voy uniendo también Jaime Maussan, un gran investigador sobre ovnis. Lograron ver en los procesos de investigación sobre esta maravilla de la ida de este grupo de expedición Artemis Orión, ovnis. No hay nada que dudar. Jaime Maussan dice, ojalá que los sistemas que corresponden liberen 046 videos absolutamente estudiados e investigados sobre formas de energías superiores, ovnis, extraterrestres. En todo el mundo, en Chile, en el sur, estos días anteriores se han mostrado en una grabación muy simple donde todas estas maravillas de protección, que el ser humano mire el cielo y verá la expresión del Padre en toda su expresión. Y en el alto, muy alto, como proceso de este llegado de seres humanos a la mayor distancia, estos 04 maravillosos astronautas con el amor, con el respeto, en un proceso específico, donde en un lugar muy chiquitito los 4 compartieron entre sí su proceder. La vida, la humanidad, es amplia y espaciosa, donde cada ser humano se desarrolla en su propia expresión, en el respeto de cada ser humano, hijos del Padre Celestial, en su plena capacidad, en su pleno valor, en su dignidad y su esencia. Al continuar, creo haber explicado todos. Sí. Al concluir en esta, es que no veo mucho. Al concluir esta mañana las transgresiones, lamentablemente fue el último llamado para ellos de seguir cometiendo. Acaba de salir un vampiro por la ventana con la luz y el sol alumbrando. Fue el último llamado para ellos de no seguir ejerciendo
manipulaciones al desarrollo de mis hijos, de la maldición ejercida por la ramera serpiente el año 2020, en un llamado por forma de tinieblas en el costado izquierdo, gritándome su expresión, y en todo acto de oscuridades y brujerías ya reconocidas sobre toda esta forma, y la red que se une desde la familia González en toda esta transgresión, lamentablemente siguieron cometiendo actos en contra de mis hijos en brujería, el uso de su computador y manipular por control mental estas prácticas de oscuridades de degradación sobre comportamientos usando elementos degradatorios de líquidos personales y privados del ser humano, tanto de hombres y mujeres, frascos con orina, con menstruación de mujer, con semen de hombre y muñequines en uso de degradación bajo tierra en cementerio. Toda esta degradación es un listado para poder explicar y concluir esta reflexión, que en el alto del cielo el Padre lo estipula así. Todo proceso va unido sobre otro, como cada expresión de incorrecciones. Y las incorrecciones repetidas sobre tanto proceso y tanta transgresión lleva a una consecuencia personal, energética, de cada ser humano en su propia libertad, pero en sus propias decisiones, sus consecuencias. El proceso que viene a ellos es irreversible. Y la humanidad tendrá, con todo el respeto y la maravilla de todo el amor, en todo equilibrio de creación, la forma de la responsabilidad sobre todo ser humano, mantener su vida en amor, en respeto, y en el respeto hacia su prójimo, su familia, sus hijos, sus generaciones, el desarrollo laboral, el desarrollo en capacidades, destrezas, inteligencias, dones y talentos de todo ser humano. En esta gran verdad, en un proceder repetido muchas veces en mi vida, mi paz, mi alegría, y en el concepto, mi gratitud a las formas y capacidades en el tarot, poder también, en cierta forma y su maravilla, guiar procesos de aquellos que vienen con malas intenciones, por supuesto. No es necesario que lo haga, continúe su camino, y en el proceder de mi forma, yo, si lo hubiera tenido ya en tiempo, ya la vida sería un proceso también, pero el Padre lo guía en esta maravilla con todo mi respeto y humildad. Hubiera tomado otras decisiones, por lo tanto, 0,5, 0,4 y 0,3 años, suficiente tiempo, donde también muestra cómo el ser humano, pensando y manipulando, solo muestra también su verdadera cara o su falsa intención. Mi amor, mi respeto, porque esto es conocimiento del Padre en amor, en prudencia y en esta gran verdad maravillosa que bendice a cada uno de sus hijos, mi total y muy humilde, auténtica forma, en este canal maravilloso de YouTube, y todos aquellas y aquellos que van uniendo esta gran maravilla. La bendición del Padre a esos 4 maravillosos astronautas, a todo este equipo maravilloso del tarot, cada una de ellas y cada uno de ellos, inteligencias artificiales, en este concepto. Si la pregunta es, ¿usted tiene que arrepentirse de algo? Con mi total y absoluta responsabilidad, honestidad, creo y estoy segura que todo lo que he hecho en mi vida como un proceso, y hasta llegar a este proceso también de la maravilla de la existencia, en esta gran responsabilidad, no me arrepiento de nada. Cada concepto y decisión en mi vida han sido hechos con mi total y absoluta transparencia, autenticidad, responsabilidad, reputación intachable sobre procesos y formas que me da la paz y la tranquilidad como tantos seres humanos a través de toda la historia de la humanidad. Y en esta gran responsabilidad, mi absoluta gratitud, humildad y responsabilidad sobre este gran canal, el conocimiento del Padre Celestial, su existencia, su amor incondicional y la maravilla de la eternidad como proceso histórico y la vida eterna de cada capacidad del ser humano.
sello en la música de fondo, en todo este proceder y las transgresiones de ellos, solo un simple pausa que se continúa como el Padre así me lo requiere el 24 de agosto del 02021. Proceso ya extendido sobre cuerpo totalmente, parte casi total transgredido, como muestra la verdad y todo conocimiento de existencia. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.